Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta mesa del Seminario de Lingüística Forense, que lleva por título Lenguaje Testimonial. Soy la doctora Anaí Rodríguez González y voy a ser la moderadora de esta mesa. Nuestra primera participante tiene una ponencia que lleva por título Discurso de arrepentimiento, un análisis positivo del discurso de personas alcohólicas privadas de su libertad. El nombre de nuestra ponente es Angélica Martínez Coronel y Saim Eusebio Monro. Ellos provienen del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Les doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por el espacio también. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y no los veo todos, no sé si ya se están viendo las diapositivas. Sí, okay, ya se están viendo. Muchas gracias. Entonces, pues sí, el trabajo que vamos a compartir y a dialogar, esperamos, con ustedes, tiene precisamente el enfoque positivo y es un intento por incidir en el trabajo social o bueno, en la intervención social con respecto a los programas de readaptación, reinserción y pues de recuperación de la libertad de las personas que están privadas de ella. Bien, pues aquí como ustedes pueden ver están los contenidos, la justificación, algunos antecedentes, lo que es el análisis positivo del discurso, recursos lingüísticos, es decir, perspectiva sistémico-funcional, la teoría de la valoración, el arrepentimiento, el corpus, la metodología y herramientas, los resultados y las conclusiones. En la justificación tenemos, dice, ante la desesperanza por el estado actual de violencia en nuestro entorno y debido a un general descreimiento en los programas de reinserción social, tenemos el interés de recuperar los discursos de las personas alcohólicas privadas de su libertad que, compartiendo sus testimonios, intentan transmitir un mensaje que dé cuenta de su propia transformación humana. Aquí vamos a ver un poco cómo a través de estos breves testimonios, pues, personas alcohólicas o de otras adicciones, pues están tratando de transformar sus vidas, como lo indican en los testimonios. Algunos antecedentes, dice el artículo 18, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Como otros antecedentes, tenemos precisamente esta perspectiva o enfoque positivo, que en resumidas cuentas es buscar todas las bondades o las manifestaciones de esperanza que hay entre las prácticas humanas. Y este enfoque surge desde la criminología positiva, cuando el criminólogo Natty Ronell empieza a abstraer todos los principios de las 12 herramientas que se llevan en organizaciones como AA o como Narcóticos Anónimos. Sí, en lo que menciona Angélica, estas 12 herramientas, como se conocen en los grupos de autoayuda, pues son lo que ellos llaman los 12 pasos, ¿no? El tratamiento que finalmente los lleva a tener un cambio para su propia vida y pues ser diferentes a como estaban en algunos casos debido a su alcoholismo o drogadicción, pues han cometido algún tipo de delito. Asimismo, también estamos considerando que ya hay todo un programa internacional sobre la reinserción y la readaptación social al que México está adscrito, y en esas intenciones, a partir de que se empieza a incorporar la investigación de la criminología positiva en Estados Unidos y la incorporación de las ONGs en el trabajo penitenciario, México toma el mismo modelo y a partir del 1998 incorpora a sus programas de reinserción el programa de AA.
Algunas aproximaciones que ya había al discurso penitenciario estaban sobre todo muy enfocadas en trabajo lexicográfico o sociolingüístico y se centraba mucho en explorar la jerga carcelaria o el lenguaje o el discurso penitenciario en específico a partir de ítems léxicos. Había algunas investigaciones también de corte de análisis conversacional sobre cómo los internos o las personas privadas de su libertad estaban configurando ahí su rescate espiritual o su reflexión interna en todo el proceso penitenciario. En ese sentido, el análisis positivo del discurso, que surge también de esta intención positiva de la misma línea de la criminología, empieza a surgir a partir del 93, cuando Martin, que pertenece a la Escuela de Sydney y a la perspectiva sistémico-funcional, empieza a estudiar discursos de líderes políticos como Mandela. Y en ese sentido, lo que él trata de describir es precisamente gramáticas de la esperanza, es una manera en la que él lo llama, y uno de sus primeros trabajos estaba orientado a la logogénesis de la gracia, o cómo se configura lingüísticamente un discurso poderoso que es inspirador para otros públicos o para otros auditorios. Hacia el 2004, Martin ya establece el análisis positivo del discurso como un área disciplinar que está adscrita a la perspectiva del análisis crítico del discurso, y a partir del 2004 Bartlett ya da forma al análisis positivo como una perspectiva y una metodología que trata de rescatar discursos híbridos que se constituyen de distintos registros para incidir en un cambio social. En ese sentido, el enfoque o el foco principal del análisis positivo del discurso es promover las diferentes alternativas, sobre todo de significación o de configuración lingüística, que promueven cambios sociales y que nos permiten la observación de discursos que por su empleo del lenguaje han demostrado ser efectivos promoviendo la igualdad y realzando la cooperación en diferentes contextos. Y creemos nosotros que de hecho este es el caso de los testimonios que nos han compartido las personas privadas de su libertad. Los objetivos del análisis positivo del discurso pues son en sí reflejar todos esos potenciales de cambio en las maneras en que la gente se vuelve poderosa a través de transmitir estos discursos y de emplear determinadas formas de lenguaje en diferentes contextos de socialización. Y en ese sentido, pues es la exploración de lo que hemos estado planteando un poco desde la justificación, la exploración de los significados de la transformación, y es una transformación personal. Esta perspectiva se añade o parte metodológicamente de los recursos planteados por la perspectiva sistémico-funcional, que había sido iniciada por Halliday, Mathisen, Hassan y otros colaboradores, y plantea esta perspectiva que la gramática pues, es un conjunto sistemático de opciones entre las cuales vamos seleccionando para poder co-construir un significado. Es una co-construcción porque es tanto el locutor como su interlocutor, y parte de seccionar el lenguaje o de concebir el lenguaje a partir de tres grandes funciones o metafunciones, que son la ideacional, la textual y la interpersonal, y básicamente es comprender cómo funcionan los sistemas de opciones a nivel de la configuración de las experiencias del mundo, es tanto el mundo interno propio como las experiencias del ser con el mundo exterior o los fenómenos a su alrededor. La metafunción textual, que es observar la organización y distribución de la información y los significados, y la interpersonal es observar cómo se distribuyen o cómo operan los recursos interaccionales. Particularmente para esta exposición, nosotros nos estamos centrando en lo ideacional, en cómo se han configurado las representaciones de los mundos, y un poco hacia lo interpersonal, pero no tanto en el modo de intercambio, o sea, si es imperativo, declarativo o interrogativo, sino en la manifestación pues, ideológica, emotiva, axiológica que contienen estos discursos. Y en ese sentido, de la perspectiva axiológica, hemos recurrido a la teoría de la valoración, que propone precisamente un sistema de exploración de los recursos lingüísticos que se enfocan en configurar posturas, como cuando se recuperan voces o los casos de heteroglosia o intertextualidad, las evaluaciones, qué ítems léxicos o qué recursos lingüísticos emplean los hablantes para hacer o emitir juicios y apreciaciones,
cómo expresan las emociones o cómo se pueden ver reflejadas a partir de ciertas cláusulas y las gradaciones de todas estas expresiones, si hay mayor detalles o mayor intensidad o cuáles son las escalas de lo percibido. Nosotros nos estamos centrando para esta exposición en las evaluaciones, sobre todo porque es donde está contenida la carga del significado de transformación. Los hablantes evalúan sus conductas o sus vidas anteriores al momento de que son privados de su libertad y introducen un poco de las evaluaciones después de haber seguido el programa de pasos con la organización de AA. Asimismo, en ese tránsito empiezan a manifestar un cambio de emociones, desde la tristeza y la insatisfacción, un poco a percibir este alcance de un logro. Sí, y bueno, pues aquí, bueno, dice el arrepentimiento. El arrepentimiento, señala Kierkegaard, sitúa al hombre ante sí mismo, pero consistiendo en una duplicación escindente de la conciencia personal. El mismo produce una cisura hacia el interior de la vida del hombre. Por un lado, nos encontramos con el hombre en tanto actor de su vida. Por otra parte, hallamos al hombre como sujeto que juzga dicho accionar, pues, como lo mencionaba Angélica, ¿no? A través de estas cuestiones también de las emociones, de cómo han tenido su vida estas personas, desde la tristeza, desde esa oscuridad que también lo manifiestan en estas frases, ¿no? De oscuridad, fondo de sufrimiento, hasta esta transformación que les cambia totalmente su vida. Y bueno, en ese sentido, el arrepentimiento se va configurando a través de este discurso positivo del que menciona o que ya ha mencionado Angélica. Dice, en el corpus recuperamos 4 testimonios difundidos a través de la revista Plenitud AA, distribuida entre los miembros de la organización y para el público general en la hemeroteca virtual. Ahí está el enlace de la hemeroteca de la revista Plenitud. Los números que revisamos fueron el 233, el 234, el 237, el 238, el 239 y el 240. Fueron 4 testimonios, ¿no? Los que nosotros analizamos de las revistas. De hecho, en las revistas solamente que refieren haber estado en un centro de adaptación social, pues son solamente 4 testimonios, ¿no? El de 2 hombres, una mujer y uno que es anónimo, que también finalmente es un hombre, ¿no? Por lo que indica o por lo que se puede entender, ¿no? Del testimonio. Bueno, pues en la metodología y las herramientas, ¿no? Dice, en la frecuencia de categorías gramaticales, me basé o nos basamos, mejor dicho, en la herramienta, ¿no? Que es ContaWords, que es un software, ¿no? Que está en línea también, que nos permite, pues, contar o nos da una tabla en la que podemos observar las categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, verbos. O sea, nosotros ponemos, ¿no? el documento sin texto con una codificación UT8 y la subimos a la página, ¿no? Entonces, al subirla, pues hace el conteo y pues nos da la tabla, ¿no? En la que nosotros pues fuimos viendo. Y pues en este caso solamente nos centramos en los sustantivos, ¿no? Que para solamente enfocarnos en ello, no nos metimos en más, solamente en estas categorías gramaticales. Para el planteamiento de la perspectiva sistémico-funcional, empleamos el software WAM Corpus Tool, que es de distribución y de descarga gratuita, y nos permitía hacer la esquematización de cada uno de los sistemas de opciones para proceder al etiquetado de cada una a partir de distintos ítems léxicos o de segmentos de cláusula, algunos sintagmas específicos. Y eso lo empleamos tanto para el sistema de transitividad nuclear, como para los sistemas de la exploración de la valoración en cuanto a los juicios y la heteroglosia o la recuperación de otras voces. Sí, en los resultados, en la frecuencia de categorías gramaticales, las palabras más recurrentes fueron, bueno, pareja, Dios, lucha, día, libertad, tocar fondo, compañero, año, alcohol y alcohólico. Sobre todo, por ejemplo, en pareja, porque el primer testimonio que es de una mujer,
pues hace referencia a que dentro del mismo penal donde se encuentran conoce a una persona y pues la menciona mucho, ¿no? Entonces, por eso es que dice pareja, ¿no? Ya en los demás sí, en la mayoría sí tienen que ver en lo mismo estos sustantivos: Dios, lucha, día, libertad, etcétera. En el caso del etiquetado de los recursos léxico-gramaticales, o que sería el sistema de transitividad nuclear, o lo que estamos etiquetando como procesos generalmente son verbos o estas realizaciones que presentan eventualidad, y casi todo se orienta sobre todo a hablar de conductas, de estados mentales o interiores y reflexiones también. Está muy reiterado el darse cuenta de, el acordarse de qué, el ver, empezar a pensar, etcétera. Y etiquetamos también la causación o la agencialidad, que son estos dos sistemas que nos permiten un poco aproximarnos a lo que se ha llamado discursivamente como asumir o no una responsabilidad. Casi todo en cuanto a causación está cargado a lo ergativo, que nos habla de que no hay una agencialidad total o completa, sino que hay un medio o hay un aparente agente que más bien es paciente o es receptor de los efectos de un fenómeno, y en ese sentido también está en términos de agencialidad lo pseudoefectivo. La mayor parte es la carga efectiva, que es cuando el agente sí está ejerciendo totalmente la acción. Y algunos ejemplos que recuperamos al respecto de ello son, por ejemplo, en lo efectivo es el grado de total agencialidad, comenzamos a trabajar con una autonomía. El pseudoefectivo, cuando no hay necesariamente una agencialidad, pero sí hay una afectación, disfruta con tus seres queridos, nosotros te vamos a guiar, Dios me trajo a este sitio, que sobre todo el pseudoefectivo aparece cuando hay una figura externa que está aconsejando al hablante o que lo está guiando, como dice ahí, y él accede. En caso de la no agencialidad o de la agencialidad media, es esta desapego, podríamos decir entre comillas, y es cuando el hablante se distancia. Entonces, no he cambiado yo, ha cambiado mi vida, por ejemplo, no he sido yo ni mis acciones, sino que he tenido esta experiencia de alcoholismo, de adicción, y esta es la que me ha llevado a ser privado de mi libertad. Nos quedan 3 minutos. En el caso de los recursos evaluativos, tenemos aquí el sistema, lo pasaré rápido para presentar los ejemplos. Vamos a encontrar sobre todo algunos ítems léxicos que evocan valores culturales y están sobre todo orientados a lo positivo y a la perspectiva o a la concepción judeocristiana. Vemos ahí, por ejemplo, el poder supremo, la palabra mágica, y también la categorización de la enfermedad como tocar fondo o mencionar la manera de beber como algo malo. Y esta lucha de la vida, que también conforma parte de una metáfora más grande, que es la del camino, estar cerca de la salida del túnel, que no es necesariamente positivo ni negativo, sino que habla de este tránsito o del significado de transformación que habíamos comentado. Lo mismo observamos un poco en los comportamientos de actitud. En el caso de los juicios está centrado todo en la capacidad y en la tenacidad, porque insistimos, es un trabajo de reflexión personal y propia, y en ese sentido se habla del esfuerzo o el de haber entendido qué pasaba. Sí, y Nuestras finalmente, conclusiones. las conclusiones con la exploración léxica de Contagüord, pues tenemos, por ejemplo, en el caso que hace un momento lo mencionaba de primer testimonio de la mujer, pues hace referencia, o la palabra que más aparece es pareja, ¿no? Ya que, como lo mencioné, mantiene una relación con una persona o del sexo masculino que conoció dentro del penal. La siguiente es lucha, ella lucha por dejar de beber, así como también va a luchar por mantener esa relación y ayudar a su pareja, como ahí lo menciona. En los demás, pues tenemos también la palabra que se repite mucho, es día, porque esperan el día en salir del reclusorio, el día que empezaron a beber, el día a día que ellos están pues tratando, ¿no?, de luchar contra su enfermedad, ¿no? La palabra esperanza, que también es importante, tienen la esperanza nuevamente de ser personas diferentes, y compañero, ¿no? Compañero, porque ahí ellos se nombran de esa manera, ¿no? Cuando alguien los invita al grupo, me invitó el compañero, y una vez que ingresan, pues ya son compañeros,
y también Dios. Solamente hay un caso en el que no se menciona Dios, pero solamente es en un testimonio. Y bueno, ya comentamos sobre causación y agencialidad, solo habría que recalcar en la representación de procesos, es mayormente configurar los mundos de la experiencia interna y externa, los haceres, los pensares y sentires, y las conductas, y en el caso de establecer algunas identificaciones con relacionales o verbos copulativos mayormente, juicio sobre la capacidad y la tenacidad, es decir, es más importante hablar de lo que puedo hacer y lo que debo hacer, que de lo que sea verdadero. O sea, no me interesa emitir juicios sobre veracidad, sino sobre factualidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica y Zaim. Muy interesante el estudio sobre las metafunciones del lenguaje, ¿no? En este caso en particular. A continuación, vamos a escuchar al siguiente ponente. Es Pedro Eduardo Hernández Fuentes, del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM Morelos. Y su tema o la ponencia que viene a presentarnos es la detección de mentiras, un problema de la psicología o de la lingüística forense. Bienvenido, Pedro Eduardo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Les voy a compartir la presentación. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. La ponencia que yo les voy a presentar se titula Es la detección de mentiras, un problema de la psicología o de la lingüística forense. Aunque en un principio estaba pensada para presentar los resultados de un proyecto de investigación que estoy desarrollando en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, específicamente en el área de lenguaje y cognición, pues actualmente por la situación que estamos pasando, pues no se ha podido desarrollar tanto y decidí cambiar un poco la orientación de este proyecto y dar un poco la motivación por la que elegí trabajar este tema. La presentación está estructurada o está dividida en 4 partes. En primer lugar, voy a abordar el tema sobre la detección de mentiras y la evaluación de la credibilidad desde la psicología. Y para esto, inevitablemente nos vamos a topar en algún momento con Paul Ekman. Entonces voy a dar algunos comentarios generales sobre él. Posteriormente voy a hacer algunas anotaciones sobre la detección de mentiras y la evaluación de la credibilidad desde la lingüística, específicamente desde la lingüística forense y desde el análisis del discurso, para, en tercer lugar, intentar bosquejar una respuesta frente a la pregunta que planteé en un inicio, y en cuarto lugar, aunque en menor contenido, presentar el proyecto que estamos desarrollando en el 5. Entonces, si nosotros nos detenemos a hacer una revisión sobre el tema desde la psicología, inevitablemente nos vamos a encontrar con Paul Ekman. Paul Ekman, aunque ustedes probablemente no lo conozcan, porque inclusive ni en la Facultad de Psicología se menciona ampliamente, pues probablemente lo van a ubicar a partir de estos 2 contenidos audiovisuales. Lie to Me, ¿no?, que es una serie que retoma parte de los planteamientos de Ekman, que retoma parte de sus investigaciones e incluso parte de su vida, ¿no?, sobre la universalidad de las expresiones faciales, las microexpresiones, las emociones y su vinculación con la detección de mentiras. Y en segundo lugar, Intensamente, que retoma esta idea sobre las emociones básicas, que bueno, en este caso son enojo, asco, alegría, temor y tristeza. Bueno, haciendo una recapitulación cronológica sobre Paul Ekman, él entre 1950 y 1960 empezó a desarrollar sus primeras investigaciones en comportamiento no verbal, específicamente en expresiones faciales y movimientos corporales. De hecho, él en un principio, como él mismo lo plantea, intentaba refutar parte de los planteamientos que había realizado Darwin en este libro, que no es tan famoso como El origen de las especies, pero que sí es un poco conocido, la expresión del amor en los animales y en los hombres, o algo así. Posteriormente se fue dando cuenta de que lo que tenía que hacer era afirmar, ¿no?, los planteamientos que él había propuesto.
Para 1967, junto con su colega Friesen, introdujo al ámbito científico el término de microexpresión, que en términos generales se podría definir como una expresión facial asociada a una emoción que aparece en el rostro, por lo tanto, que dura milésimas de segundo. Bueno, hay diferentes planteamientos teóricos, pero bueno, en general se acepta que dura de medio segundo hacia abajo, es decir, milisegundos. Este término lo construyó a partir de casos clínicos en los que los pacientes mentían sobre su estado emocional. Él les preguntaba cómo te sientes y ellos respondían lingüísticamente bien, ¿no? O bueno, respondían bien a partir del contenido verbal. Sin embargo, lo que expresaban en el rostro era una expresión de tristeza o una microexpresión de tristeza, según lo que él plantea. Para 1968, él introduce nuevamente esta idea sobre la universalidad de las expresiones faciales, que bueno, en términos generales se puede plantear que una misma persona, tanto en México como en Japón, como en otra región geográfica, manifiesta las emociones en el rostro de la misma manera. Y sus trabajos se fue introduciendo más a partir de la publicación de textos, artículos y libros sobre la detección de mentiras a partir de las expresiones faciales y las emociones. Textos que han seguido apareciendo y en las que él pues sigue ahondando todavía. Y para 1978, él junto con Friesen desarrollaron el Facial Action Codec System, el FACS, o el sistema de codificación facial, que en términos generales es una herramienta que permite codificar las unidades de acción que aparecen en el rostro a partir de los 43 músculos que nosotros tenemos en él. Estas son imágenes que él mismo presenta en sus trabajos, en este caso de 6 emociones, empezando de izquierda a derecha. Está la de felicidad, la de ira, la de asco, la de miedo, la de sorpresa, ya en la parte de abajo, y la de tristeza. Si nos adentramos a la revisión bibliográfica sobre la detección de mentiras y la evaluación de la credibilidad, encontramos más recientemente una serie de artículos que ahondan sobre la importancia del contenido del material lingüístico, del material verbal o de lo que nos dice la lengua, más allá del comportamiento no verbal. Muchos investigadores actualmente, a partir de estudios metaanalíticos, experimentales, no experimentales o de caso, plantean que si bien la información que aporta el estudio del comportamiento no verbal es valiosa, porque nadie la ha rechazado totalmente, el estudio del contenido del discurso puede aportar mayores claves en la detección de mentiras. Entonces, a partir de estos planteamientos, se han realizado diferentes aportaciones sobre las posibles unidades lingüísticas o verbales. Encontramos dentro de esto 2 grandes grupos, que bueno, en este caso yo he dividido en generales y específicas, aunque podría ahondar mucho más al respecto. En generales, por ejemplo, encontramos que algunos autores mencionan la importancia de las palabras, la importancia del discurso, la importancia de los detalles, información extraña, equivocaciones, prosodia emocional, complicaciones, etc. Y en unidades específicas, ellos mencionan negaciones, por ejemplo, la aparición de negaciones en un discurso falaz versus un discurso verdadero, el uso de voz pasiva, el uso de adverbios, la cronología del discurso, es decir, a partir de, por ejemplo, tiempos verbales, cómo se va correspondiendo esto y cómo hay una cronología discursiva a partir de esta construcción, los verbos de cognición y otros elementos, por ejemplo, son los pronombres. Sin embargo, todavía no hay una clasificación rigurosa sobre estas unidades lingüísticas. Entonces, hasta aquí me gustaría realizar algunas anotaciones importantes. En primer lugar, el estudio de la detección de mentiras tradicionalmente se ha abordado desde la psicología. Dentro de la psicología se le ha dado más peso al estudio de las microexpresiones como indicadores de engaño,
y en menor medida se han abordado otros canales de análisis. Y para eso me gustaría mostrarles, por ejemplo, el Non-Verbal Behavior Analysis Protocol, que es un modelo de análisis propuesto por Rafael López, Fernando Gordillo y Enrique Soto en España, del grupo de Behavioral Law, que proponen 10 canales de análisis, bueno, específicamente 9 canales de análisis que tienen que ver con el comportamiento no verbal y uno ya que tendría que ver con la parte lingüística. En este está la expresión facial, las posturas, la orientación y el movimiento, los gestos, la proxémica, la áptica, la proxémica que tiene que ver con la cercanía con el otro, la áptica, el contacto, la apariencia, la oculésica, la fisiología y el paralenguaje. Si nosotros nos detenemos a hacer una revisión de todos estos canales de análisis, nos damos cuenta de que se le ha dado más peso a la expresión facial, a la fisiología y al paralenguaje, bueno, y a la oculésica. Todos los demás canales de análisis han quedado relegados. Y pues en mayor medida la parte verbal. Entonces, a partir de lo anterior, se suele caer en la creencia de que existen señales corporales universales o indicadores fisiológicos que son prueba irrefutable de que un individuo está mintiendo. Sin embargo, todo parece indicar, a partir de estas investigaciones que les menciono, metaanalíticas, experimentales, no experimentales de caso, que la información verbal o discursiva aporta más claves en la detección de mentiras y la evaluación de la credibilidad. Entonces, si yo intentara bosquejar una respuesta sobre el tema, ¿es la detección de mentiras un problema de la psicología o de la lingüística forense? Lo que yo propondría es que no es ni de una ni de otra, sino que es un trabajo que tendría que apelarse a la relación inter o transdisciplinaria, en donde a partir de estos planteamientos que ha realizado la psicología en el uso de herramientas o de mejores acercamientos hacia el tema, se trabaje, ¿no? Y porque la psicología ha mencionado hasta ahora incluso que el material verbal es más importante que otro tipo de material u otro tipo de canal. Lo que yo propongo es que se realice un trabajo inter y transdisciplinario desde la psicología y desde la lingüística. Entonces, es claro que no es un tema novedoso, se ha trabajado ampliamente desde la psicología cognitiva, se ha trabajado desde la lingüística forense, se ha trabajado desde el análisis del discurso. Sin embargo, todavía existen muchas limitaciones al respecto. Por ejemplo, Amon y Koster en 2006 realizaron una investigación en la que se preguntaron quiénes eran mejores en la detección de mentiras. Las personas que constantemente tenían que, por su propia profesión, enfrentarse a este tipo de discursos, ¿no? Entiéndase psicólogos, abogados, o peritos, o los estudiantes, y se dieron cuenta de que las personas capacitadas o las personas que tendrían que estar entrenadas en la detección de mentiras no eran mucho mejores que las otras. Entonces, a partir de esta investigación y otras investigaciones que he encontrado en el camino, me he dado cuenta de que todavía existen muchas limitaciones al respecto, y si la parte verbal es al parecer el camino, tendríamos que ir hacia allá. Por eso, en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, estamos desarrollando una investigación que tenga este enfoque lingüístico-cognitivo, a partir de sí, las herramientas psicológicas, pero a partir también de una teoría lingüística que nos ayuda a desentrañar o a bosquejar algo sobre el comportamiento verbal de un individuo cuando está intentando engañar a otro. Estamos en este momento en la recopilación del corpus. Por la situación actual tuvimos que modificar de alguna manera el planteamiento, y ahora toda esta recopilación se tiene que hacer de manera virtual, pero esperamos pues que tenga la misma efectividad. Y bueno, estas son algunas referencias.
y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Eduardo. Un tema igualmente muy interesante y creo que lo que resaltas es muy significativo, ¿no? El trabajo interdisciplinario es esencial para poder entender este lenguaje corporal y facial al momento de la detección de mentiras. Vamos a continuar con nuestro programa y la siguiente ponencia lleva por nombre The Murder of Cumbres, A Critical Discourse Analysis of Diego Santoy Riverol, Testimony. La van a presentar Cintia Patricia Ronquillo Montes y Diana Francisco Ortega. Ellos vienen de la Universidad de Guanajuato. Tienen la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias también por acompañarnos. En un momento mi compañera Diana va a empezar a compartir pantalla con la presentación. Diana. Ya casi está. Y listo. ¿Se puede ver la presentación? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya la vemos. Ok, perfecto. Bueno, gracias por el espacio. Como ustedes mencionaron, venimos de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, vamos a dar inicio. Muy bien, actualmente nosotros estamos cursando el cuarto semestre de la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés. Y estos son los puntos que vamos a tocar en nuestra presentación. Número 1, les vamos a dar los antecedentes del caso del asesino de Cumbres, seguido de la metodología que implementamos para llevar a cabo el análisis, seguido de los resultados y una breve discusión del tema. Ok, en cuanto a los antecedentes, bueno, empezamos con el suceso que ocurrió el 3 de marzo de 2016. Esto toma lugar en Monterrey, Nuevo León. Y el autor, o el presunto autor de este acontecimiento, es Diego Santoy Riverol. En cuestión a la condena. Bueno, sí, antes de eso, como bien mencionó mi compañera, el suceso se llevó a cabo en la colonia Cumbres, de ahí es donde se deriva el sobrenombre que se le da a este asesino. El 11 de octubre del 2010 se le condena a 137 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, posteriormente se reduce su condena a tan solo 71 años debido a la buena conducta que éste presenta. El hecho que nos llevó a nosotros a llevar a cabo este análisis fue que el 14 de febrero del presente año se le generó un amparo a Diego Santoy Riverol. ¿Por qué? Porque la defensa demostró varias irregularidades que se presentaron en el juicio del 2006. Muy bien, como mencionó, se analizó una entrevista. La entrevista fue realizada por el periodista Javier Alatorre a Diego Santoy Riverol. Se realizó el día 3 de abril, es decir, un mes después de que se llevara a cabo el asesinato. Y cabe recalcar que elegimos esa fuente dentro de varias, porque es la primera, o digamos, la más importante en cuanto a la perspectiva narrativa que ofreció Diego Santoy Riverol de los hechos. La obtuvimos gracias a que Javier Alatorre la volvió a subir a su canal de YouTube. Tiene una duración aproximada de 8 o 9 minutos y ha sido muy, muy popular, teniendo más de 1 millón de vistas. Ok, en cuanto a la metodología, nosotros decidimos utilizar un análisis crítico del discurso y habiendo tantos marcos, consideramos que el marco lingüística sistemática funcional era el más adecuado para
poder responder los objetivos de nuestro estudio. También vamos a contar los resultados que se obtuvieron del análisis de la transitividad y la modalidad. En cuanto a qué significa cada uno. ¿Sí, Diana? Sí, para darles para que se pongan más en contexto acerca de qué trata este análisis, el análisis de modalidad se refiere a la actitud del escritor o del hablante en cuanto a de certeza o confianza. Y el análisis de transitividad se refiere a la expresión de ideas que representan procesos y experiencias como las acciones, eventos, procesos de conciencia y relaciones. El proceso de transitividad comprende 6 diferentes procesos. El proceso material se enfoca en acciones que conllevan un objeto directo. Los mentales implican las percepciones y las reacciones. Relacionales en identificar y atribuir características. Conductuales se enfocan en conductas tanto físicas como mentales, y las existenciales se limitan a indicar la existencia del suceso de eventos. Creo que se quedó un poco... Sí, creo que tiene fallas. No, okay. Tiene fallas. Ok, perfecto. Bueno, retomando, con las últimas dos, la conductual, que son las conductas fisiológicas, y finalmente la existencial, que indica que algo está ocurriendo. Okay, en la siguiente. Listo. Empezamos con el análisis de la transitividad. Como ya se mencionaron anteriormente, los 6 procesos se muestran el número de veces de repetición de cada verbo que se registró o que se puso en cada uno de los 6 procesos. También se muestra ahí el porcentaje de cada uno, y algunos ejemplos de material es poder, acuchillar, tirar. En mental tenemos creer, pensar, imaginar. En verbal tenemos platicar, decir, preguntar. En el conductual tenemos vivir, acostumbrarse, ver. Y en el existencial tenemos el ser, estar y existir. Es muy importante mencionar que no existe ningún verbo que se haya categorizado en la categoría de relational, porque en el discurso de Diego jamás dice o no indica quién es directamente la asesina, porque de acuerdo a su versión, la autora intelectual de este suceso es Erika, la que en aquel entonces se dice que era su novia. Entonces nunca la señala directamente a ella, nunca dice Erika es la asesina. Simplemente relata qué es lo que pasa y mediante esto indirectamente indica que ella es la autora del asesinato. ¿Tuvo algunas? Está teniendo problemas con su transmisión. Si tú gustas continuar, Diana. Sí, el proceso material envuelve 3 elementos, que es el actor, el proceso y el objetivo. Entonces, aquí tenemos algunos de los ejemplos que durante su discurso Diego ocupa para poder señalar quién es la autora intelectual, y también para decir su parte en la participación en este evento. Es curioso, bueno, lo más importante es que él en este verbo, en esta parte ocupa 7 veces el verbo poder. Algunos de los ejemplos son
lo siguiente, la razón real. Yo puedo pensar e imaginar muchas razones por las cuales pudo haber hecho. Eso se refiere a Erika. La niña no podía hacer nada. La fuerza en el cuello y el peso de Erika no pudo hacer nada. Si yo no podía dárselos fuertes, eso se refiere a los golpes que Erika le pedía que les diera para poder acabar con su vida. Doy gracias a Dios que pueda hacerlo bien. Me quedé un rato con ella, subí a su cuarto por las llaves de su carro, regresé, me dijo que terminara y pues no podía con el martillo. Saqué el cuchillo. Estos elementos parecen indicar que Diego no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo o de lo que iba a acontecer aquella noche, y también podría indicar la resistencia de Diego a participar en estos eventos. Una vez más, él recalca que Erika es la que decide acabar con la vida de sus hermanos, y Diego, con el uso del verbo poder, indica o se distancia del hecho de poder decidir qué va a pasar en ese momento. Y los verbos más ocupados en este proceso es acuchillar, tirar, pedir, regresar y hacer, que nos da una idea general de qué va o qué pasó aquella noche. El siguiente proceso es el proceso verbal. Hola, ¿ya me escucho? Ya. Muy bien, disculpen las interrupciones. Muy bien, en cuanto al proceso verbal, si bien recordamos, el proceso verbal nos indica la interacción que hay entre dos hablantes y los diálogos que se llevan a cabo entre ellos. Este proceso verbal fue muy importante en cuanto al testimonio de Diego Santoy. ¿Por qué? Porque mediante este proceso él esclareció que su participación fue meramente pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la autora intelectual como la material fue Erika Peñacos. Este ejemplo lo podemos ver en este diálogo. Yo le empecé a preguntar qué estaba pasando, por qué hacía esto. Solo me contestaba que no me preocupaba porque iba a estar bien. Yo le volví a preguntar y nada más me contestaba lo mismo. Mediante el proceso verbal, Diego nos expresa que simplemente fue sujeto a manipulación por parte de la que en ese momento era su novia, es decir, Erika Peñacos. El siguiente proceso es el proceso existencial. El proceso existencial indica como su nombre lo dice, la existencia de algo o de alguien. Es importante recalcar que en este tipo de discursos, este tipo de proceso casi no se da o no es muy notorio, ya que hay otros procesos como el material y el conductual, que son los que más resaltan en este tipo de análisis. En el proceso existencial, los verbos más frecuentes son ser, estar y existir. En la siguiente oración estaba Katy, María, Fernanda, Erika y yo, Azura y el niño. Esta oración, Diego la menciona para indicar quiénes eran los participantes o los involucrados aquella noche donde sucedió el evento. El siguiente, aquí tenemos la categorización de los verbos que Diego ocupa para señalar a los involucrados. En este caso tenemos la división de Diego, de Erika, y también una tercera parte donde Diego y Erika están juntos o donde él señala cuál fue su relación o su participación en este crimen. Algunos ejemplos de Diego es tener que vivir toda su vida con lo que sucedió, llegar a casa, estar con ella, no poder acuchillar al niño, regresar el cuchillo, sostener al hermano. Por la parte de la participación de Erika, Diego indica que ella menciona los siguientes verbos: acuchillar al hermano, estar enojada y harta, cometer el asesinato, estallar. Y finalmente, en la tercera columna, él indica que ambos ocuparon estos verbos: platicar, bajar a la cocina, tener relaciones, estar en el cuarto.
De esta manera, él indica la participación individualmente tanto de él como de Erika y en conjunto. El siguiente análisis es el de modalidad, en el cual se hizo una recapitulación de todos los pronombres que se utilizó en el discurso de Diego, siendo el más representativo el de ella y el yo y finalmente nosotros. En el pronombre personal de ella se usa para indicar Erika, también para indicar a la mamá de Erika, la hermana de Erika y finalmente a Katy, que era la empleada que trabajaba en esa casa. Pero la mayor frecuencia del uso del pronombre ella es para referirse a Erika. En el segundo plano tenemos el pronombre yo, que también se ocupa mayormente, y este pronombre es para recalcar una vez más cuál fue su participación y para crear un distanciamiento de lo que sucedió aquella noche, para decir que él no es el actor intelectual y que él sí participó, pero no fue él quien lo planeó. Para empezar la discusión, podemos decir que hay una macro repercusión y una micro repercusión. En la micro repercusión tenemos que en aquel entonces la familia tuvo, digamos, una situación difícil en la cual ellos experimentaron la pérdida de unos seres queridos, pero fue tan fuerte el caso, el crimen, que también tuvo una repercusión porque las personas o la sociedad después del crimen se metieron tanto en el caso que también fueron señalados como presuntos participantes del crimen. Entonces, ellos tuvieron que crear un perfil bajo para poder protegerse de toda esta repercusión social que tuvo. En cuanto a la macro repercusión. Sí, en cuanto a la macro repercusión podemos hablar de la gran diferencia en cuanto a la opinión pública. ¿Por qué? Porque por un lado estaban las personas que totalmente apoyaban la versión que presentaba Diego Santoy, mientras que había otra parte de la población que simplemente se enfocaba en aquellos hechos que se fueron presentados ante la fiscalía y que fueron presuntamente corroborados en el juicio. Fue tanto este impacto que tuvo en la sociedad que inclusive se llegaron a generar club de fans, inclusive hubo manifestaciones en las cuales se apoyaba explícitamente y que se pedía que se liberara al presunto autor, el cual era Diego Santoy. Y a pesar de que este hecho fue en el 2006, fue tanto el impacto que a la fecha sigue causando cierta polémica. Y como ejemplo proporcionamos los siguientes comentarios que extrajimos de la fuente de YouTube, donde Javier Alatorre subió el video. Por ejemplo, podemos ver, si reabren el caso, que sea para encerrar a Erika, si no, mejor ya, así déjenlo. Gracias. Yo pienso que si él hubiese matado a los niños, hubiese matado a Erika y a la empleada. También tenemos los siguientes comentarios. Diego jamás negó su culpabilidad, pero el caso estuvo muy irregular porque él la culpó y a ella no la procesaron. Llegó la hora de que pague su culpabilidad, Erika. Claramente no actuó solo. Yo estoy dispuesto a pagar mi parte, pero que no me echen todo el cargo a mí. En este podemos ver que a pesar del paso del tiempo sigue habiendo estas diferencias de polémica. En cuanto a la confiabilidad de las fuentes, que me preguntan ahorita en el chat, no estamos enfocándonos tanto en la confiabilidad, simplemente estamos expresando lo que están presentándose en los medios. Porque inclusive la mera entrevista, obviamente, es por parte o del enfoque de Diego. Siguiente, Diana. Y nos gustaría cerrar con esta cita que creo que resume la pregunta que me acaban de hacer. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es también capaz de crearla. Entonces, ¿por qué elegimos esta entrevista? Porque nos ayuda a ver cómo a través del lenguaje una persona puede esclarecer o inclusive delimitar su participación en un crimen.
que hacer que otras personas crean o desarrollen cierta fiabilidad en dicho testimonio. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Me parece que es un tema controversial el análisis de discursos de este tipo, sobre todo que tienen interés procesal, por el tipo de inferencias que se pueden generar a partir de estos estudios, de estos análisis, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a pasar a nuestra última ponencia de esta mesa que presenta Óscar Roberto Álvarez Vázquez de Spanish Fluency Programs Comparative Forensic Linguistics, con el tema Análisis de la conducta lingüística del estafador defraudador. Adelante, Óscar Roberto. Sí, hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Es mi segunda vez que estoy aquí. La última vez fue en el 2018. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. Voy a conectarme, por favor, un momento. Ok. ¿Pueden ver el texto? ¿Sí pueden ver? Ok. Sí, sí. Bueno, aquí tienen mi correo electrónico en caso de que tengan alguna pregunta o comentario posterior. La conducta lingüística del estafador defraudador es mi tema de hoy. Usaré el metaprotocolo Sistema de Análisis de la Validez en la Evaluación llamado SAVE. Este metaprotocolo se aplica al análisis de la conducta criminal. En este trabajo, SAVE será aplicado a un caso de fraude masivo, que es el caso de Elizabeth Holmes de Theranos Inc. Este caso nos servirá de modelo para otros casos, ya que no tenemos más tiempo, entonces no podemos compararlo con otros, pero nos servirá de ejemplo. Pero, ¿quién es Elizabeth Holmes? Elizabeth Holmes es una joven de 36 años, nacida en los Estados Unidos, en Washington, D.C., en el año 84, y a los 19 años dejó sus estudios en la prestigiada Universidad de Stanford para fundar y convertirse en CEO de su propia empresa, Theranos Inc., en Silicon Valley, California, de donde vienen Steve Jobs y todos los genios como de Facebook, YouTube, Google, etc. Ella fue la directora o CEO de esta compañía del 2003 al 2018. Ella prometió revolucionar con su tecnología el sistema médico estadounidense. Dijo que con unas pocas gotas de sangre sacadas de un dedo podía hacer más de 240 pruebas para diagnosticar un sinnúmero de enfermedades y a un precio muy bajo. Aseguró que los pacientes podrían, sin necesidad de un médico y por medio de una aplicación de teléfono móvil, ordenar y acceder a los resultados de sus pruebas de sangre y poder monitorear su salud. Obtuvo rápidamente el apoyo de inversionistas de renombre político, militar y de varios de los magnates más ricos e influyentes de los Estados Unidos como Rupert Murdoch, el expresidente Bill Clinton y otro político Henry Kissinger, entre muchos otros. En el año 2014, la revista Forbes la nombró la billonaria más joven hecha por sí misma. El valor de su empresa, $9 billones americanos, y ella la dueña del 50%. A partir de ese año 2014, la atención de los medios en Holmes aumentó dramáticamente y apareció en las portadas de las revistas más importantes y llegó a ser llamada la nueva Steve Jobs. La revista Times la nombró una de las 100 personas más influyentes. Para el 2015, un periodista investigador del Wall Street Journal publicó un artículo bomba en el que detallaba cómo la máquina de pruebas de sangre de Theranos llamada Edison daba resultados imprecisos y revelaba cómo Theranos, la compañía, había utilizado otras máquinas comerciales tradicionales para realizar la mayoría de las pruebas de sangre. Este periodista continuó y otros más periodistas escribiendo artículos, libros, documentales para televisión, etc. Y el 15 de junio, 3 años después, en el 2018, Elizabeth Holmes fue procesada por fraude masivo. Su juicio está programado para marzo del 2021. Por cierto, hoy leí una noticia de que ella está tratando de declararse enferma mental para su defensa. Bueno, hablando del metaprotocolo que vamos a utilizar hoy, el metaprotocolo SAVE, fue desarrollado por los doctores Antonio Domínguez Muñoz y Rafael López, del que Pedro Hernández en su participación mencionó, de España. Rafael López, del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude.
Este metaprotocolo organiza de una manera simple y lógica todos los protocolos existentes en el análisis conductual y de perfilación. Actualmente se está aplicando en distintos campos del conocimiento, pero relacionados como la medicina pericial, la psicología pericial, el análisis de la conducta criminal y el fraude en las compañías aseguradoras, etc. El metaprotocolo SABE consta de un triple filtro y de una valoración psicológica. No exactamente psicológica, pero una valoración de la personalidad. Es decir, una valoración para ver el potencial criminal que el sujeto o sospechoso pueda tener. Es decir, empezamos de los 3 filtros, el que nos interesa en esta conferencia es el de la verosimilitud, que es el enfocado al análisis de la conducta lingüística, aplicando métodos y técnicas de análisis tales como los que tenemos aquí a continuación, que son métodos y técnicas que enfocan en el análisis de la detección de la mentira y el engaño. Hace 2 años en mi participación yo hablé del Content Analysis Scan, conocido también como el Statement Analysis. Esta técnica es utilizada por la CIA, el FBI, la Interpol, agencias militares, etcétera, agencias de inteligencia para la detección de la mentira. Ahora, yo tomé, de todas estas, hay elementos que se diferencian o que coinciden. Yo tomé la coincidencia, que es el análisis del estilo comunicativo. Entonces, vamos a aplicarlo a Elizabeth Holmes, el análisis del estilo comunicativo. Bien. El metaprotocolo SABE, su segundo filtro es la veracidad, que es el análisis de la congruencia entre la conducta verbal y la conducta no verbal, de la que ya nos habló la conducta no verbal Pedro Hernández en su participación. Entonces, me ahorro esa parte. No tenemos que hablar de ello. Pero la comunicación no verbal es la congruencia entre ambas. Y la tercera parte, el tercer filtro es la verificación, es el contraste del análisis con la información obtenida mediante la investigación a través de las técnicas de inteligencia o SIM. Estas técnicas de inteligencia son las técnicas de inteligencia de las fuentes abiertas, es decir, en Internet, en la biblioteca, en las agencias gubernamentales que tienen los récords de la persona que estamos buscando. Voy a darles un ejemplo. Si estamos interrogando a un sospechoso y él nos miente, y estamos haciendo su análisis lingüístico y también el de la conducta no verbal. Pero además podemos verificar en el Internet, por ejemplo, si hace 10 años era amigo del otro individuo del que él está diciendo que no conoce. Entonces podemos ver si era amigo, conocido, si pasaron vacaciones juntos, si tuvieron fotos juntos, si intercambiaron textos, mensajes, etc. Entonces aquí esta es la verificación que viene a comprobar, pero es el tercer filtro para acercarnos. Y finalmente la valoración en la que se analizan las tendencias de comportamiento del sujeto. Vamos a ver si sus rasgos son criminales o no, rasgos de personalidad. Se realiza una evaluación de la personalidad para mejorar las 3 fases del metaprotocolo SABE. Como dije antes, nosotros en este trabajo nos enfocamos solamente en la comunicación lingüística, en el comportamiento lingüístico. Entonces, el comportamiento fraudulento. Las herramientas fundamentales del comportamiento de fraude son la mentira, el engaño y la corrupción. A través del análisis del discurso o análisis de la conducta lingüística, se pueden detectar la mentira, el engaño y la corrupción. Estamos en la etapa inicial de esta investigación, pero nuestro objetivo es la descripción de la conducta y las estrategias lingüísticas utilizadas por estafadores o defraudadores de talla internacional para manipular a sus víctimas. Ahora, aquí tenemos, pueden ver en la pantalla algunos de los estafadores de talla internacional, muy sofisticados, pero las técnicas y las estrategias, la conducta lingüística y las estrategias lingüísticas de estos estafadores no solamente se aplican a nivel sofisticado. Podemos tener un estafador que no sea muy sofisticado, cuya víctima tampoco es sofisticada. Su psicología para cometer fraude es más o menos la misma, no importa la sofisticación, pero bueno, los que yo menciono aquí, Elizabeth Holmes, Frank Abagnale, etcétera, son sofisticados. Frank Abagnale, posiblemente ustedes lo conocen, pero no lo recuerdan. Leonardo DiCaprio en una película llamada, en español creo que se llamaba Atrápame si puedes, en inglés Catch Me If You Can, personificó a Frank Abagnale. Frank Abagnale fue un gran estafador que después terminó trabajando para el FBI, se volvió un buen hombre, etcétera. Pero yo he visto videos de él
donde aunque ya no es un estafador, él sigue usando las mismas estrategias lingüísticas, la conducta lingüística del estafador, ahora para bien, pero esto ya sería para otra conferencia. Bernie Madoff es posiblemente el estafador más grande de los Estados Unidos y tenemos más aquí. Pero bueno, el discurso del estafador defraudador, la conducta lingüística del estafador defraudador. El estafador manifiesta grandes ideas, grandes capacidades, grandes habilidades. Cuando te habla, es un narcisista, te habla de sí mismo, todo lo que puede hacer. Sus historias de vida son increíbles. Él sobrevivió al cáncer, él sobrevivió a la guerra, fue adoptado de niño, pero él es fuerte, tiene historias de vida increíbles, ofrece amor si necesitas amor, ofrece fortuna si necesitas fortuna, prestigio, protección. Lo que su víctima, cualquiera de sus víctimas necesite, él se lo va a ofrecer. Él descubre las debilidades de la víctima y entonces él puede resolver, él tiene la solución a todo. Su discurso es el discurso de la grandiosidad, esas son sus ideas, pero el modus operandi, a través de su discurso e imagen creada, manipula y se gana el respeto, admiración de sus víctimas. Una vez ganado, se obtiene automáticamente la legitimidad y respetabilidad para que sus nuevas víctimas crean en él sin cuestionar. Por ejemplo, si yo trato de convencerte de algo, te convenzo, y después tú convences a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos de que yo soy la solución a los problemas. Yo ya no tengo que convencerlos, automáticamente ya gané el respeto de ellos a través de ti. Y si, por ejemplo, Bill Clinton es mi inversionista, ustedes van a confiar, porque si Bill Clinton, una persona de esa talla, confía en mí, entonces yo soy un buen hombre, ¿no? Bueno, muchos no les gusta Bill Clinton, pero en caso de que les caiga bien, confiarían en mí si yo fuera el estafador. Bueno, en infinidad de presentaciones como TED Talk, entrevistas televisivas y para las revistas más prestigiosas o conocidas como Time, Newsweek, Fortune, Forbes, etc., Elizabeth Holmes presentó su producto y vendió la gran idea al público estadounidense. Vean aquí también, no solamente a nivel de comunicación lingüística o conducta lingüística, sino la imagen. Esto es la comunicación no verbal, una de las partes. Aquí tenemos a Steve Jobs cuando presentó su iPod. Y aquí tenemos a Elizabeth Holmes presentando su tubito con poca sangre, copia el suéter negro con cuello de tortuga. Ella abandonó la universidad joven, fundó su propia compañía. Sus conductas también son tratando de imitar a los grandes genios de la industria. Bien, durante una entrevista televisiva y hecha por la revista Fortune, quien fue la primera revista que escribió un artículo sobre ella, le preguntaron cómo respondía a las acusaciones de que su tecnología no estaba funcionando, una manera amable de decirle, estás cometiendo fraude, ¿verdad? No estás cometiendo fraude. ¿Qué está pasando? Le hicieron la pregunta directa. Aquí tengo su respuesta traducida por mí del inglés, donde tengo una nota antes. El FDA, del que ella habla, es el Food and Drugs Administration, que es la agencia del gobierno estadounidense que permite la comercialización de medicinas o aparatos médicos para su práctica, para su comercialización. Entonces, cuando le preguntaron, ¿qué está pasando? Dinos qué está pasando. Había mucha presión, ya había habido por varios tiempo artículos y muchos programas de televisión sobre su fraude o supuesto fraude hasta el momento. Entonces ella contesta, déjame comenzar diciendo, y voy a hablar sobre esa decisión de hacer la transición de nuestros sistemas al marco del FDA, que nos permite ahorita, en este momento, por las últimas semanas, solamente hacer una prueba por minuto. Pero pienso que parte de esto es que hemos visto estos artículos durante el curso de las 2 últimas semanas. Y yo soy ingeniero. Y tratamos de acercarnos a esto de la manera que nos acercamos a todo. Y es entendiendo qué fue escrito, qué es correcto, qué no lo es y cómo pasó. Y vimos esto en detalle y hemos visto que la mayor parte de lo escrito es incorrecto. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hicimos para meternos en esto que estamos leyendo a nivel nacional? Y hemos concluido que nosotros tenemos que trabajar mejor la manera en que nos comunicamos. Y nosotros queremos ser los mejores en eso. Definitivamente no soy una experta en relaciones públicas. Aquí inmediatamente los televidentes se dieron cuenta que estaba mintiendo porque ella es una experta en relaciones públicas. Su manera de hablar fue como convenció a los inversionistas y al público estadounidense. Pero bueno, analicemos el estilo comunicativo de Elizabeth Holmes.
Aquí se evalúa su patrón comunicativo, su coherencia interna, se evalúa si el estilo es veraz o falaz, es decir, veraz si es razonable, fiable, verosímil, simple, directo, original, subjetivo, ordenado, equilibrado, etcétera, con detalles, etcétera. Si el estilo es falaz, va a mostrar incertidumbre, vaguedad, reticencia, distanciamiento, minimización, va a tener justificaciones innecesarias, un lenguaje más refinado, etcétera. Por otra parte, consideramos la perspectiva del cerebro, donde se diferencia la forma de pensamiento, el sistema 1, llamado, que es el pensar rápido, y el sistema 2, el pensar despacio. Es decir, que el sistema 1 es intuitivo, emocional, y no se miente, mientras que en el sistema 2, el pensar despacio, se piensa lento, racional y lógico, la forma de pensar del mentiroso. Cuando hablo racional y lógico, no es necesariamente que sea la idea es racional, pero no necesariamente lo que nos está diciendo es racional o verdadero. Nos está tratando de mentir, de manipular. Ahora, en el ejemplo que les di, no vieron el video, pero ella habla despacio, con tranquilidad, está pensando cada una de sus palabras. Si yo te pregunto, ¿tú mataste a Kennedy? Tú me vas a responder inmediatamente no. No tienes que decirme, bueno, pues mira, inmediatamente es la respuesta inmediata. La respuesta de Elizabeth Holmes no es una respuesta ágil, automática o emocional, por lo que se clasifica como perteneciente al sistema de pensamiento 2, el pensar despacio, que es el pensamiento del mentiroso. Ahora, no se puede validar la respuesta de Elizabeth Holmes porque el estilo de su comportamiento lingüístico es falaz, es decir, que en toda la respuesta antes transcrita no se observa un estilo de responder simple, directo, equilibrado, con detalles claros de lo que se esperaría ante tal acusación. El trabajo de muchos años y su prestigio científico están en duda. Se espera una respuesta contundente, demostrando con ejemplos y pruebas claras que su tecnología funciona y que puede realizar todo lo prometido hasta ese momento. Sin embargo, su respuesta es vaga, distante y principalmente trata de reforzar la credibilidad con un lenguaje fino, haciendo énfasis de que ella es ingeniero. Y cito, tratamos de acercarnos a esto de la manera que nos acercamos a todo, y es entendiendo qué fue escrito, qué es correcto, qué no lo es y cómo pasó. Es evidente que intenta dar credibilidad a sus palabras, pero esto no nos dice nada. Así toda la respuesta es evasiva, sin detalles, es vaga. El análisis del estilo comunicativo es algo que se puede aplicar no solo a los defraudadores, estafadores o políticos. Lo podemos aplicar en nuestra vida diaria con nuestros amigos, colegas, familia, extraños, al ver los noticieros o programas de farándula. Allí tenemos muy buen elemento para practicar nuestro análisis. Todas las personas están mintiendo, están tratando de evitar la respuesta con los políticos en la farándula. Buenos ejercicios que podemos hacer. La conclusión general, el estafador o el defraudador promete y nos vende grandes ideas, pero no nos da evidencias claras y directas, concretas de lo que nos propone. No nos dice cómo hacerlo, cómo va a hacerlo, aunque existen casos excepcionales en los que sí son más concretos y mienten más directamente, pero esto ya será caso para otra conferencia. Cuando se les cuestiona, son todavía más vagos, indirectos, imprecisos en sus respuestas. Es nuestro trabajo estar alertas y detectar a los mentirosos, porque todo estafador es un mentiroso y todo mentiroso es un estafador. No necesariamente todo mentiroso es un criminal, pero esta estafa puede ser moral, puede ser emocional, financiera, pedirte prestado y no pagarte, que no lo llega a nivel criminal, pero te manipuló. Ahora ya tenemos los últimos minutos. Estoy terminando. Quisiera hacer una aclaración entre la diferencia entre estafador y defraudador. Cuando un estafador o un defraudador es acusado y llevado a la cárcel o a la corte, esta persona es acusada de fraude, técnicamente hablando. Pero un defraudador no necesita convencerte, no necesita manipularte. Puede ser alguien que lo hace en silencio, que tiene acceso a tu computadora, a tus cuentas, que conoce las debilidades de la compañía y en silencio roba. Mientras que el estafador es aquel que manipula, que te usa y que también puede cometer fraude como lo hace el defraudador, pero normalmente el estafador es aquel que te manipula, te usa. Bueno, esto es en general. Si tienen preguntas, comentarios,
perdón, la bibliografía. Aquí hay una bibliografía. También tengo mucha bibliografía, sitios en la red sobre métodos, técnicas de análisis que quieran ustedes ver. Por ejemplo, déjenme ver si... estos están en inglés casi todos, pero el último puede ver una versión en español si quieren aprender sobre el tema. Y, por ejemplo, en el FBI, este es del FBI, los archivos del FBI tienen muchos ejemplos de cómo hacer análisis de las declaraciones. Está en inglés. También en statementanalysis.com hay ejemplos realizados de casos. Y este otro es una escuela, pero también te da algunos ejemplos gratis. Entonces, y puede ser en español. Bueno, muchas gracias. Espero sus comentarios. Muchísimas gracias, Oscar. Un tema muy interesante, sobre todo por la capacidad que tiene esta característica de personalidad para leer las necesidades del otro, ¿no? Para poder envolver al otro con el discurso, con el lenguaje corporal y con el manejo emocional que se pueda hacer. Entonces, muy, muy interesante la ponencia. A continuación, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas, por lo tanto pediría a los ponentes tratar de contestar de manera breve para que podamos abarcar el mayor número de ellas. La primera pregunta es para Angélica Isaín y dice, quiere saber su opinión sobre el uso de la metáfora en el tipo de discurso que ustedes analizaron y también cómo el cambio discursivo puede variar a través del tiempo de la permanencia en la cárcel. Bueno, para brevemente, ¿no? Sobre el uso de la metáfora, no sé si esté interesado la persona que preguntó en el seminario anterior, se hizo un cartel sobre este uso de metáforas, por si le interese, que nos mande un correo, y ahí están algunas expresiones de uso metafórico con respecto a cuestiones de personas que están dentro de un reclusorio, digo, si le interesa, ¿no? Y ahí está un poco más de información. Lo podemos mandar. Lo que podemos comentar de momento son generalidades sobre ese corpus, que fue un corpus un poco distinto, que teníamos la variable de género, entonces había testimonios de hombres y mujeres, entonces observábamos que había una diferencia que podemos ahorita proponer que está ligada al género por el contexto y el sistema cultural, porque las mujeres hacían más metáforas sobre la maternidad, por ejemplo, decían, nació una luz en mí, o nació en mí la esperanza. En cambio, los hombres sí decían, encontré la luz, había luz en mi oscuridad, etc. Y sobre todo esta insistencia en categorizar la enfermedad o también corporeizar la enfermedad como un monstruo o una bestia indomable, ¿no? Que eso, pues, desde los estudios de antropología lingüística también se ha determinado como la gran constante en la humanidad, a todas las enfermedades corporeizarlas como en bestiarios. Y sobre la otra pregunta, pues, no tenemos tanto indicio porque no hemos podido nosotros entrevistar a las personas, digamos, antes de que ofrecieran este testimonio y se difundiera, así que no podríamos asegurar que efectivamente hay un cambio incluso manifestado hasta en lo discursivo. Entonces nosotros nos concentramos ahorita en las configuraciones de la transformación o los significados de transformación, que eso sí los encontramos porque teníamos estas cláusulas como de me di cuenta del daño que hice, antes, separar el antes, el ahora y un poco prever el mañana. O sea, es estas metáforas también de dotar de movimiento a los días. Entonces llegó el día en que yo decidí dejar de beber, etc. Muchísimas gracias. Para Pedro Eduardo, quieren saber si el tema que tú abordas ha sido abordado desde la psicolingüística y si sabes si el sistema de justicia mexicano aplica esta técnica de detección de mentiras o algún tipo de técnica de detección de mentiras. Ok,
Sí, sí, efectivamente sí se ha trabajado desde la psicolingüística, un poco también respondiendo la última pregunta sobre los fillers o las pausas llenas. Justo muchos trabajos de psicolingüística se han abordado desde ahí, ¿no? ¿Qué información nos aportan los fillers o las pausas llenas en la detección de mentiras? El trabajo que nosotros estamos proponiendo en el 5, aunque todavía de manera exploratoria piensa un poco abordar este indicador, porque no se ha trabajado hasta ahora con la profundidad que podría acercarse. También hay algunos trabajos desde la psicolingüística forense al respecto. Ustedes pueden pues, hacer una búsqueda general en Google y ahí pueden encontrar algunos trabajos. Y bueno, sobre el comportamiento no verbal, que creo que mencionaban, ¿hay alguna propuesta al respecto? De hecho, hay un texto que se titula Comportamiento no verbal pericial en el contexto judicial mexicano, de Díaz Almaraz, que retoma parte de los planteamientos realizados en Behavioral Law para adaptarlo al sistema judicial mexicano, específicamente en lo que tiene que ver con comportamiento no verbal. Sin embargo, a mí me gustaría enfatizar que si bien la información que nos puede aportar el cuerpo o el análisis de las expresiones faciales, de las microexpresiones, cuya confiabilidad está en duda, al igual que por ejemplo, el CBCA u otro tipo de protocolos que también se han visto varias investigaciones para validar su confiabilidad o no, a lo que deberíamos apelar es un análisis global, ¿no? O una constelación de pruebas en la que sí efectivamente se le dé peso al comportamiento no verbal, a partir de todos estos canales de análisis, no solamente enfocándonos en uno, pero también el comportamiento lingüístico, porque esa información es muy importante y contrastar estos dos puntos puede dar un resultado, una investigación más profunda. Y creo que también preguntaban sobre las investigaciones que mencioné de voz pasiva, negaciones, etcétera. Sobre esto, bueno, los autores que podría mencionar son Bray, P. Cornell, Vela de Paulo, en 2003, bueno, junto con otros investigadores, tienen un estudio metaanalítico, tanto de los indicadores de comportamiento como los indicadores lingüísticos, entonces esa es una buena referencia. Y Chris Potts, si no mal recuerdo, Matsumoto y Juan, no recuerdo qué, y Masip, que bueno, que lo ha trabajado un poco también desde la parte más del paralenguaje. Muchas gracias. Pregunta para Diana y Cintia sobre cómo miden la confiabilidad de las fuentes para su estudio y también si tuvieron acceso al expediente para validar las declaraciones de Diego. Buenas tardes. Respecto a lo de las fuentes, la respuesta es no se tuvo acceso a las declaraciones oficiales hasta cierto punto. El enfoque, y creo que fue una de las preguntas que se realizó, el enfoque de este análisis era investigar cuáles fueron los recursos lingüísticos que empleó Diego Santoy. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo estaba dirigiendo hacia una audiencia. Como bien sabemos, al momento de realizar este tipo de declaraciones, él busca cierta aceptación social, hasta cierto punto generar un discurso que le ayude a él, que la misma sociedad se ponga o se genere cierta empatía hacia él, inclusive cuando las mismas declaraciones de Erika Peñecos lo señalaban a él como el autor intelectual y material. Me mencionaban también sobre qué tan fiables eran esta entrevista, ¿no? O cómo no se mide el impacto de los medios de comunicación. Se eligió esta entrevista porque realmente fue el único recurso que teníamos o al que realmente generábamos acceso. ¿Por qué? Porque fue aquel que se nos facilitó un poquito más y sobre todo porque apenas realmente estamos incursionando en esta área. Entonces, más que nada, nuestro enfoque era ese,
ver cuáles son los recursos lingüísticos y el impacto que se generó. Fue por ello que se presentó tanto lo que sucedió como el impacto que tienen ahorita dichas declaraciones, independientemente de que se hayan realizado hace 14 años. ¿Por qué? Porque como público, y nos incluye a Diana y a mí, seguimos o únicamente tenemos contacto a este tipo de información. No tenemos ni acceso a los expedientes, no tenemos ese, digamos, ese acercamiento en cuanto a lo legal, simplemente lo analizamos desde un medio de comunicación al cual tuvimos acceso y que por lo general el público únicamente tiene acceso a él. Queríamos ver ese impacto que generó los recursos lingüísticos de Diego Santoy y el impacto que generó en la audiencia y sobre todo la repercusión social que dicho testimonio tuvo. No sé si Diana quiere agregar algo más. Pues también para agregar que lo que nosotros hicimos, o esto fue un análisis de la entrevista que seleccionamos, pero no quiere decir que los resultados son contundentes o que los resultados son, digamos, lo que realmente ocurrió, ya que hay muchas, como mencionaban también aquí, que claro que no es una fuente fidedigna, ni estamos de un lado ni del otro, simplemente queríamos mostrar el análisis que nosotros hicimos al seleccionar este marco, que es el SFL propuesto by Holiday, y nosotros lo escogimos porque creímos que este análisis respondía a las preguntas que nosotros implementamos al inicio. Y otra vez más, no es una versión final o no es que muestre la verdad, simplemente es una de las muchas especulaciones que existen, solamente son los resultados del análisis que nosotros hicimos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Para Oscar, nos preguntan, ¿qué sucede cuando una persona que conoce la verdad la usa a su favor y puede dar un giro positivo o negativo en un hecho? Y también, ¿cómo una persona común, es decir, no un experto, puede empezar como a detectar este tipo de patrones o de personas que emplean ese tipo de manipulación o de discurso? Ok, voy a contestar la segunda parte primero. Normalmente, todos los descubrimientos que se han hecho en psicolingüística y en lingüística forense sobre la mentira y el engaño, normalmente todos estamos entrenados para ello, naturalmente. Cuando sentimos que alguien nos está mintiendo, casi siempre nos está mintiendo. Hay que confiar en nuestro instinto. La lingüística forense, la psicolingüística y otras ciencias que estudian la mentira y el engaño solamente vienen a probar que lo que estamos sintiendo es verdad. Ahora, claro, depende si hay muchas cosas también para discutir aquí, porque hay personas que tienen una percepción o que están enfermos o que son muy celosos, medios enfermos mentales a veces, perdón la expresión. Entonces, no se puede confiar en eso. Pero si uno es una persona normal, con buen juicio, hay que creer en nuestros propios instintos. Pero también a comenzar a leer y estudiar, pero fíjense bien en lo que yo acabo de decir. No sé, el estudio del análisis del estilo comunicativo. Yo les di las bases. Si una persona tú le preguntas si hiciste esto y no te responde con claridad directamente a la respuesta, si te evade, es algo básico que no se necesita mucho entrenamiento, pero se puede saber que alguien nos está mintiendo, que alguien nos está tratando de manipular. Si te preguntan, si le haces una pregunta y te responde ¿cómo? Pero tú sabes que te escuchó, es porque está necesitando tiempo para pensar en la respuesta. Y eso es un indicativo de que tal vez te está mintiendo o está tratando de manipularte. Las respuestas como bueno, pues, cuando se requiere una respuesta inmediata, como en el ejemplo que yo les di, tú mataste a Kennedy. No necesitamos pensar en si yo lo maté o no. Decimos no, inmediatamente. Entonces son elementos básicos. Ahora, a veces las personas mienten no porque hicieron mal, pero a veces porque tienen vergüenza. Hay que saber por qué se está mintiendo. Sí, por ejemplo, el acusado de un crimen a veces no es culpable, pero está mintiendo. Y entonces si el investigador descubre que está mintiendo, hay que saber por qué está mintiendo. Tal vez tenía un amante y esa noche estaba con la amante y no quiere decir porque tiene su familia.
Entonces, cuando alguien miente, hay que saber también por qué miente, ¿sí? Y perdón, la primera parte de la pregunta ya la olvidé. Tiene que ver con qué sucede cuando una persona que conoce la verdad la usa a su favor y le puede dar un giro positivo o negativo a un hecho. Bueno, va a tener el resultado que esa persona quiera si la posible víctima o las otras personas no saben defenderse. Es como los políticos usan la verdad a su conveniencia y si el pueblo o la gente no sabe cambiar esas cosas o sabe escucharlo. O sea, hay que aprender a escuchar y a poner atención a los detalles. Esto es muy importante. Es básico. No necesitamos ser profesionales para detección de mentiras. Hay que escuchar, ver los detalles, ver el comportamiento. Yo siempre digo que los perros son los mejores analistas de la conducta, porque ellos saben antes de nosotros qué vamos a hacer o qué vamos a hacer. La observación es muy importante, tanto la observación lingüística como la observación de conducta, del lenguaje verbal o no verbal. Y bueno, no sé si estoy respondiendo si tengo una respuesta satisfactoria, porque me parecen un poco preguntas que pueden tener muchas respuestas, ¿no? Muy bien, Pero muchísimas siempre pueden mandarme un mensaje, correo electrónico o algo y podemos discutirlo más a fondo. Muy bien, muchísimas gracias. Para Angélica y Salim hay otra pregunta. De acuerdo con el análisis del discurso, las propuestas usadas de Holiday y los resultados de la investigación, ¿pueden decir si la agencialidad de los participantes cambia o tiene relación con la inserción social de los mismos? Sí, cambia. No sé si es a nivel conductual, digamos, en una perspectiva psicológica, hay una conducta manifiesta que se pueda revisar, pero desde la perspectiva lingüística sí se configura diferente. Por ejemplo, la agencialidad baja cuando es la enfermedad la que está controlando ciertas conductas del hablante. O sea, cuando el hablante dice estas cosas como el alcohol me convertía en un monstruo, por ejemplo. Pero la agencialidad sube cuando el hablante toma resoluciones de cambio. Me di cuenta del daño que estaba causando, o pedí perdón, pedí disculpas, etc. La agencialidad vuelve a disminuirse cuando hay un elemento externo, ya sea espiritual, categorizado como Dios o el poder supremo, o cuando hay un compañero que generalmente pertenece a los servicios de AA, que les habla de la organización y entonces el compañero, igual que Dios, los guía. Y ellos, la actitud positiva que toman es aceptar o permitir esa guía. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta para Pedro. Voy a leer dos más, esta y una más, por cuestiones de tiempo. Pedro, ¿tienes información sobre las pausas llenas y su relación con la producción e identificación de mentiras? No tengo en este momento la referencia. Sí tengo, bueno, varios artículos que he revisado, pero, bueno, pues si me mandan un correo, con gusto les puedo compartir toda esa información. Muy bien, muchísimas gracias. Para el maestro Oscar, ¿en qué otros espacios se puede emplear el metaprotocolo SABE para evitar el fraude? No entiendo qué otros espacios. Se puede aplicar a cualquier espacio donde haya fraude o haya mentira, por ejemplo. Si alguien porque como terminé mi ponencia, para cometer fraude se usa la mentira, pero toda mentira es un fraude también. Es una metáfora, pero si alguien nos está mintiendo, esa persona es un fraude, no es original, no es auténtica, no. Entonces podemos aplicar el metaprotocolo SABE a casos de fraude como los que yo mencioné, que son los oficiales, a una persona que está robando, etcétera, o se puede aplicar a cuando ese mismo metaprotocolo, ¿sabes? Se puede aplicar a un crimen como estas chicas, ¿cómo se llaman? Diana y Cynthia presentaron. También se puede aplicar el metaprotocolo SABE a un crimen. No importa, no necesariamente al fraude, se puede aplicar, porque es un método que se aplica al crimen en general. El fraude es un crimen, es un tipo de crimen,
pero puede aplicar cualquier cosa. Por ejemplo, cuando un sospechoso está siendo interrogado, normalmente el sospechoso no va a aceptar que está mintiendo para cualquier crimen que haya cometido. Entonces, ahí se puede detectar si está mintiendo o no. Desde 3 filtros, como lo mencioné: el filtro del lingüístico, el filtro del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal, porque no solamente es lenguaje no verbal, pero toda la comunicación, lo que proyectamos, etcétera, y desde el filtro de la comunicación, del análisis de las fuentes OSINT, que son el internet o cualquier manera de obtener datos para confirmar que nos está mintiendo, ¿no? Y además la valoración del comportamiento de la personalidad. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, muchas felicitaciones en el chat a los cuatro ponencias sobre estos temas tan interesantes y la relación existente entre la lingüística y la psicología, ¿no?, en el análisis, pues, del testimonio. Con esto cerramos esta cuarta mesa